video, creo que ya nos Sí. escuchan. Hola amigos. Espérate, yo confirmo bien, creo que sí. Voy a pasar por aquí a la otra pantalla para ver si de pronto ya nos están viendo. Vamos a ver si ya, creo que sí. Bueno, siempre es al principio un poquito. Sí, ahí ya nos escuchan. Hola Marcela, ¿cómo estás? Marcela Fernández. Marcela, si no estoy mal, nos acompaña de Argentina, ¿verdad, Marcela? Creo que eres la primera que escribe en el chat. Nos confirmas, por favor, si nos escuchan bien. Las personas que están entrando en ese momento al video, nos confirman, por favor, si nos escuchan, si nos ven bien, todo está bien. Por allí también ya está Vivian. Saluda a todos. Hola amigos, bienvenidos. Hola, hola. Feliz domingo para todos los que se están agregando. Dice que tenemos 87 personas en este momento acompañándonos. Rosalba Gamboa también nos saluda. Marcela nos confirma también que nos escucha bien. Luz Elena nos saluda desde Armenia, Quindío. María Emilia, a Mario Imbanaco. A todos, muchas gracias y besos por la compañía. Se oye un zumbido, dice Vivian. Espérate, Vivian, yo confirmo. Vivian, ya lo confirmé y en mi equipo no se escucha. Confírmenme por favor las otras personas. Julio Martín te dice que se escucha bien. Dora Alicia, bienvenida. Muchas gracias a todos. Anita nos saluda desde Ecuador. Bueno, la verdad no los voy a saludar a todos en este momento porque tenemos un proyecto para compartirles. Es un pesebre, el montaje de un pesebre. Es un pesebre que es portavelas a la vez. Pues por acá casualmente lo tengo, entonces... Miren. Sí, es un pesebre, es un detalle, se puede decir, en el que ustedes por ejemplo pueden tenerlo en su oficina o cuando Sí, no hay para mucho espacios pequeños o para un centro de mesa. cuando no hay mucho espacio. O hay personas que tienen la costumbre, o por lo menos aquí en Colombia se acostumbra en algunos hogares conservarlo durante todo el año. Entonces por eso también esa idea, para que lo tengan todos allí. Bueno, saludos a Daniel, que nos saluda por aquí, Rosa Rodríguez, Carlos Rodríguez, que nos saluda desde Zacatecas, a muchas personas de todo el mundo, de Perú también nos están saludando, Jense Rivas, Delicia, María Emilia dice que se escucha bien, Lucero, Rosalba, Carlos también dice que se escucha bien, María Graciela, gracias Vivian, Marta Carranza. Bueno, no vamos, como les digo, no vamos a hacerles mucho la introducción, de pronto si al final nos quieren acompañar un ratico, entonces al final nos vemos y nos saludamos un ratico. También tenemos video nuevo en Artemaníacos para las personas que saben que de pronto tenemos un segundo canal donde compartimos otras cosas nuevas, no son cosas de arte en tus manos que hemos llevado a Artemaníacos, sino nuevecitas. Entonces ahorita también los vemos por allá, en el chat. De todos modos, este proyecto pues se los voy a ir narrando, vamos a estar en vivo allí conectados. Pueden hacer sus preguntas. Pueden hacer, si necesitan hacer preguntas, un comentario, pues ahí vamos mirando, Lili los va mirando. Bueno, entonces vamos a empezar, por aquí le voy a dar entrada para que después no nos regañe porque hablamos mucho, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces por aquí va a empezar el video. Recuerden, si tienen alguna duda pueden comentarlo inmediatamente porque va a estar Sam narrando, porque él es el que conoce su trabajo, lo va a estar narrando él y así podemos ir respondiendo al mismo tiempo. Entonces comenzamos este nuevo proyecto aquí en su canal, Arte en tus manos. Listo, y aquí les estoy presentando los materiales que vamos a utilizar. Entonces voy a utilizar en este caso diferentes tipos de piedra, arenita también. Esto es opcional si ustedes quieren utilizarlas todas, y no, entonces una de ellas principalmente sería esta, que es la piedrilla pequeña, la blanca, que utilizan mucho para materas. Listo, entonces esos son los materiales. Y aquí tengo también piedras más grandes para colocar como un toque decorativo, esas sí se utilizan más poquitas. Y la arena, que generalmente ustedes han visto que la uso en otros proyectos. También voy a utilizar esta cuerda de yute, hay diferentes tipos, ¿no? Miren, ahí está más delgada, hay una más gruesita, entonces ustedes deciden cuál quieren utilizar. Dos velas, en este caso voy a utilizar rojas, pero ustedes usan del color que quieran, ¿no? El color sí va en gustos. Aquí tengo también una matera que es de boca ancha.
Esta materita se consiguen fácil en donde venden plantas y también es bajita, ¿no? Es de 5 centímetros de altura. Luego les dejamos los materiales, la lista en la descripción, una lista completa para que no se pierdan ninguno. También aquí, pues como vieron, ramitas, plantas artificiales. Aquí voy a utilizar tubo de este que es de energía, también puede ser de agua. Y ustedes cortan 2 trozos, como acá les estoy mostrando, de 15 centímetros de largo. Entonces vamos a utilizar de este tubo preferiblemente. También en este caso voy a utilizar unas vasijitas que compré en las artesanías. Miren, de estas vasijitas que son en cerámica. Voy a utilizar de estas que son planas y las que son como ollitas. Una estrella también. Y también voy a utilizar, si ustedes quieren, pueden elaborar estas frutas que pues esto las tengo también en un video. Después ahí les dejo el enlace también donde las pueden, si quieren utilizarlas. Listo. Y silicona caliente necesitamos para armar nuestro proyecto. Por ejemplo, si la maceta no la encuentran de barro, pueden utilizarla también plástica, ¿no? Sí, o una que les guste, una materita también que tengan en casa. Los personajes, como acá les estoy mostrando, estos personajes son entre 8 centímetros, o sea, este proyecto sirve para personajes de 8, 9 y 10 centímetros de alto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya si ustedes lo quisieran más grande, pues entonces aumentan el tamaño de la matera y de los tubitos. Sí, porque hay personas que los tienen de 14, 24, entonces ya. Claro. Entonces aquí para iniciar lo que voy a hacer es tomar la cuerda de yute, ya como les había mostrado, la que a ustedes más les guste, y entonces con cualquiera de estas dos vamos a trabajar, ¿no? Entonces, o la que ustedes consigan. Voy a comenzar utilizando esta soga o esta cuerda, pegándola con silicona caliente. Primero en el extremo, o le vamos aplicando la silicona caliente para pegarla al inicio, ¿no? Y ahí poder continuar trabajando. Miren que allí le coloco la silicona. Debemos tener cuidado para no quemarnos. Entonces primero ubicamos el primer trozo, esperamos a que se seque y de ahí en adelante entonces podemos ir aplicando ya después para cerrar el circulito más silicona caliente. Listo, allí como de todas maneras allí se van viendo las medidas, ¿no? Y pueden utilizar la fibra que quieran, ¿no? Porque a veces pueden tener yute también y quieren forrarlo con yute, claro, entonces también lo pueden hacer. Y de ahí en adelante se empieza a pegar con pegamento blanco. Este pegamento es muy bueno porque es como un pegamento para madera y estas fibras tienden a pegar muy bien también. Pero entonces aquí yo les voy a enseñar que yo voy aplicando pegamento y a la vez un poco de silicona caliente para dar una fijación rápida. Pero principalmente entonces aplicamos el pegamento blanco, ¿sí? Entonces miren, yo aplico pegamento, voy enrollando el cordón y después entonces aplico un pequeño pedazo, un pequeño segmento en silicona y así lo continúo enrollando. Así se va haciendo hasta bajar. Allí nos disculpan un poquito, Sam ha estado afectado de sus pulmones, ya está con medicamento, pero con mucho amor compartimos este proyecto para ustedes hoy. Un poquito resfriado. Listo, por aquí, esto es lo que estás haciendo, entonces empezar a pegar, a enrollar en todo este tubo. Hasta completarlo hasta abajo y lo hacemos en los 2 tubos. Perfecto, por aquí está Zulimar saludándonos, Gladys. Por allí nos preguntan que de dónde somos. Nosotros somos de Colombia, del departamento del Valle del Cauca, queda en el suroccidente colombiano, una ciudad muy cálida y muy linda. Bueno, allí aquí entonces de todos modos pues les sigo mostrando cómo lo continúo pegando, ¿no? Así como les dije en la explicación. Pero es porque quieres apretarlo bien, ¿no? Porque quieres que quede muy bien apretado. Sí, lo sostenemos bien para que no queden sueltos o sea, en cada vuelta queden bien pegaditos. Sí, sin espacios para que quede esta fibra también muy pegada y para que el pegamento fije. Es que él fija, si no estoy mal, es en las fibras de este material. Recuerden, para las personas que nos ven por primera vez, que regalándonos su me gusta nos ayudan muchísimo. Eso permite que el algoritmo del canal crezca. También suscríbete gratis allí en el botón rojo donde dice suscribirse. Es totalmente gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. También síguenos en nuestras redes sociales y
al final, ya cuando permita YouTube que se hagan los comentarios, déjanos tus comentarios también, que son muy importantes para nosotros. Por allí nos saluda Liliana, también Echeverry, de Perú Gladys, Clara Inés Suárez, besitos para todos. Y continuamos entonces cubriendo este postecito. Esto se hace con los dos, ¿no? Ya el otro ya está cubierto en la parte baja de la cámara. Hacemos el mismo procedimiento. Recuerden también que tenemos nuestras revistas digitales, los moldes para las personas que quieran adquirirlos, que lleguen a su correo electrónico o gratis en nuestro blog Arte en tus manos con Lili y Sam. Recuerden, el blog se llama Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí pueden descargar los moldes de manera gratuita de todo lo que compartimos durante este año y los anteriores también. Algunas personas los compran es porque quieren que lleguen a su correo electrónico. Entonces a ellos también muchas gracias por el apoyo, por todo el apoyo que nos han dado este año. Y también a los que se suscriben, nos dan me gusta, a todos, absolutamente a todos. Bueno, por aquí voy a saludar. Vamos a ver quién está. Marisol, hola Marisol, ¿cómo estás? Mari hermosa, espero que estés muy bien, abrazos para ti. Te recuerdo siempre, hoy te iba a dejar un mensaje, pero me dio vergüenza porque dije, oh, me vuelvo hostigosa. Abrazos a Rubia Arbeláez. ¿Quién más está por aquí? Ah, sigue tú. Bueno, entonces aquí, como pudieron ver, ya terminé. Ahí dimos un espacio amplio para que pudiéramos conversar. Esta vasija, si trae el agujero, pues la cubrimos. Yo le hice el taponcito con porcelana fría, pero ustedes la cubren para que no se nos salga de pronto la piedrita, la arena. Y debemos limpiar bien la superficie para poderlo pegar, para pegar los tubitos con silicona caliente, ¿no? Porque si tiene de pronto polvo, entonces para que quede mejor la fijación. Esta vasija, recuerden que la que estoy utilizando tiene un tamaño de 22 centímetros por 15, ¿sí? Entonces si ustedes utilizan una vasija ovalada o cuadrada o rectangular, perdón, entonces sería de 22 por 15 y con una altura de 5 centímetros, ¿no? Aquí lo que va a hacer es mirar más o menos cuál es el centro y voy a pegar los tubos corridos hacia atrás. Entonces con la silicona caliente aplicamos abundante silicona. Ya después de aplicarla, entonces vamos a fijarla en la base sosteniendo muy bien. ¿Listo? Entonces miren, aquí aplico la silicona, sostengo y trato de que me quede derecha, ¿no? Porque ella, si queremos que quede recta, entonces la podemos sostener en esa posición. Ahí me dio una ubicación correcta, pero a veces de pronto nos puede quedar torcida. Entonces en esos casos es que les digo que mantenemos el tubito recto. Sí, sostener porque la silicona se demora un poquito en secar. Ahí ahí ya quedaron pegadas, ¿sí? Dejamos que peguen muy bien. Entonces voy a tomar las vasijitas que son amplias y las voy a fijar en los extremos de la punta. Si de pronto, o sea, un consejo que les doy, si no encuentran estas vasijitas, les sirven las chapas o tapas de algún refresco, lo pueden forrar, pintar o forrarlos también con el mismo material, y esto daría continuidad al proyecto y también haría que quedara bonito, ¿no? Porque a veces estas piezas no las encuentran en todas partes. En mercados artesanales, ¿no? Es fácil, pero hay personas que a veces les es un poquito difícil. Miren, aquí entonces ya queda pegado. Esto es un proyecto sencillo, es fácil de hacer, como pueden ver, ¿no? Y queda muy bonito para decorar. Tomé estas ramitas las obtuve de un proyecto que hizo Lili, que fue un nido, ¿sí? ¿Recuerdas? Que fue un nido. Sí, ese lo hice para Artemaníacos. Ah, ya. Ese está en Artemaníacos. Hice una corona de otoño y esto venía en un nido de pajaritos. Sí, esto lo venden generalmente en estos almacenes de dólar, ¿cierto? Se consigue este tipo y en otros países les llaman almacenes chinos. Ajá. Entonces miren, ahí tomé estas ramitas curvitas, pues le di esa curva con un alambre y la pegué. La estrellita entonces la vamos a pegar en el centro para dar un toque decorativo, porque como es el nacimiento, entonces vamos a hacer alusión a la estrella de Belén. ¿Listo? Entonces por eso ubico esta estrellita, que ustedes pueden conseguirla en almacenes de decoración, ¿cierto? Sí, igual recuerden que nosotros damos ideas para que ustedes se inspiren, pueden mejorarlas, ¿sí? Hay personas que tienen cosas muy lindas, entonces pueden mejorarla aún más. Listo, después de haber pegado esta pieza, entonces ahora vamos a tomar las piedritas que les había mostrado al principio, la blanca pequeña,
y vamos a hacer una capa más o menos hasta la mitad de la matera, ¿sí? Vamos a cubrir o a rellenar la matera hasta la mitad. ¿Listo? Sí, a veces preguntan dónde venden ese tipo de piedras. Los venden en donde vendan plantas de jardinería, también donde vendan peces, que a veces nos preguntan. Sí, entonces, donde también. vendan plantas o peces, allí se encuentran este tipo de piedritas. Peces ornamentales donde venden peceras y eso. Donde son los pescaditos. Ellos allí los venden. En almacenes también, tipo baratillo. O sea, en Colombia se les dice como así, tipo baratillo. También los encuentran. Miren, entonces yo rellené hasta la mitad para que no me quede tan alta, ¿cierto? Entonces miren, y para poder ubicar ya después más adelante las otras piedritas. Entonces hasta allí queda perfecto. Ahora entonces voy a tomar un poco de arena, este sí es opcional, si ustedes quieren pueden utilizar de esta arenita o dejarlo así con la piedrita blanca. Yo lo quiero hacer es para dar de pronto una variación en colores, ¿sí? Que no me quede solo blanco. Exacto. Sí, pero eso es opcional. Sí, eso es opcional. Podrían poner acerrín, por ejemplo, también si Un quisieran. poquito, sí, un poquito. La idea no es cubrir totalmente la piedra blanca, sino como dar una combinación, como hacer Como si una fuera una combinación. combinación de arena, o sea, arena del desierto, por Ajá. decirlo algo así, como con piedritas. Sí, Bien. utilizo. Este tipo también de arena lo encuentran igual en tiendas para plantas, para peces o en dólar. Ustedes saben en Colombia dólar que sigue el nombre. Y más que todo en esos sitios, ¿no? Sí. Y ahorita en Navidad sí lo encuentran a veces hasta en papelerías. Bueno, aquí les estoy mostrando, estoy utilizando estas plantas artificiales, ellas vienen generalmente con centro de inalambre, entonces cortamos para poderlo introducir en las piedras, entonces cortamos una distancia que no nos quede tan salida, ¿sí? Del alambre, entonces ahí ya para colocarlo en los lados y dar este toque verde, este toque decorativo al proyecto. Y si no, En pueden cómo se ve. hacerlo en estropajo como tú les has enseñado a veces a Sí, hacer. en ocasiones les he mostrado que hago plantas con estropajo, entonces también pueden mirar y hacerlo, tomar esa idea. Listo. Allí vamos mirando a ver quién está por aquí. Está Yelitza, que nos habla y nos escribe que nos felicita. Muchísimas gracias, Yelitza. A Norma también, que nos saluda desde México. Sí, vamos a ver por aquí. Bien. María Elena desde Pereira. Abrazos, María Elena. Aquí les estoy mostrando las frutas miniaturas, si ustedes quieren utilizarlas para llenar una de las vasijas. Entonces aquí coloqué las dos vasijitas o cuencos, no sé cómo lo conocen en sus países, así en la base de las torres. Y con la piedra más grande, en este caso voy a utilizar piedritas de estas que también se consiguen en estos almacenes que dice Lili, o si no no quieren comprar de esta piedra o no la consiguen, pueden usar simplemente piedritas de jardín. Sí, que Ya hay es- muchos sí. en los parques. Ajá, unas cuantas piedritas, no necesitamos muchas. ¿Sabes también que se me ocurrió en la curva cuando no tienen cómo conseguir nidos? También hay muchas ramas en los parques, a veces hay muchas Ajá, ramitas, ramitas secas, secas. y también podrían hacer con ramitas secas. Esa puede ser una idea para que decoren y les queda también mucho más natural, ¿no? Miren, aquí son unas cuantas piedritas atrás como para dar un toque decorativo. Y colocamos los personajes. Como les dije, pues estos son de 8 centímetros y medio, sí. José es de 8 centímetros y medio. Ya entonces ustedes utilizan los que tengan y hacen el proyecto de acuerdo al tamaño a estos personajes. Si de pronto el niño Jesús que ustedes tengan no trae cunita así como entonces pueden utilizar una de las vasijitas así como las que usé en la parte de arriba para colocar al niño Jesús. Miren, ¿sí? Lo pueden utilizar como O algo hacerlo con decorativo. pajita, también Sí. con pajita, que hay muchas cosas que de pronto Hay uno muchas puede formas. encontrar. Eso en la creatividad. Y ahora entonces vamos a ubicar las velas, que como les dije, ustedes pueden usar la del color que más les guste. Entonces en este caso yo utilicé rojas. Me gustó por darle un contraste, ¿no? Darle color. Darle más color Pueden al ser proyecto. blancas también, si lo que de pronto quieren. Por ejemplo, para el miércoles, que es nuestro alumbrado, nosotros lo hacemos el 7 el miércoles. Este tipo de proyectos también sería muy bonito para colocarlo en la mesa de la Virgen. Claro.
que siempre se Y utiliza. es fácil, es rápido de hacer, ¿no? Por aquí me están preguntando, Lili, lo que une las torres es ramas secas. Sí, Marisol, es como una fibra con la que se hacen los nidos de los pajaritos. Es como si fueran ramitas secas, sino que son muy delgadas. Yo la compré, le quité una parte al nido y entonces Sam la está usando en este trabajo. Miren, ahí les mostré entonces, en una de las ollitas coloqué frutas de las que hice en miniatura, y en esta otra, para simular que hay agua, entonces con la silicona caliente simplemente vertí bastante hasta llenar, no hasta el tope, pero hasta llenar ya el cuenco. ¿Listo? ¿Para simular agua? Para simular que hay agua. Sí, ahí está. Esa idea, por ejemplo, es buena porque a veces no se sabe cómo hacer agua en los proyectos, entonces la misma silicona nos ayuda. Creo que allí alcanzas a mostrarlo, allí le alcanzas a mostrar y se ve llena la jarrita. Esas jarritas, recuerden que las encuentran en mercados artesanales. Por ejemplo, en Colombia es fácil encontrarlas en las galerías o plazas de mercado. Siempre hay mercados artesanales o para manualistas en estos tipos de plazas, entonces allí los encuentran. O las pueden hacer en porcelana fría, como les enseñó Sam a hacerla en un video. En la parte superior les estaré compartiendo más adelante, de pronto en la descripción, entre los comentarios les dejo el enlace de ese video para que puedan aprender a hacerlas en porcelana fría, ¿no? O para las personas que trabajan bastante esto, pues si tienen las resinas gemelos también. Ah, sí, queda fabuloso. Se llama epoxi. Epoxi, sí. Epoxi o resina gemelos, porque son dos, una la activa y la otra es la que hace que se cristalice. Entonces aquí pueden ver cómo queda el proyecto, miren, ya quedó listo, es fácil, práctico de hacer. Y acá ya se los muestro, un plano abierto, y acá les hago un pequeño acercamiento para que vean cómo se ve. Queda muy bonito para hacerlo para, como decías, los centros de mesa, para cualquier sitio. Para un regalo. Para una oficina, un regalo. Para vender también, cuando de pronto alguien quiere tener una idea diferente y vender, este proyecto puede ser bueno para esta época. Nosotros empezamos el 16 novenas, entonces todavía hay tiempo para hacer algunos y también para venderlos. Aquí ya, pues yo me meto un poquito más a la cámara, aquí ya me arreglo. Es un proyecto sencillo, como les dije, pero es bonito, pero hay muchas personas que de pronto les sirve, entonces ahí lo hicimos con mucho gusto para que ustedes también tengan ideas prácticas y sencillas. Sí, es que la idea, o sea, ustedes como miembros o como comunidad de Arte en Tus Manos saben que no solamente compartimos ideas que sean más complejas, sino también ideas más sencillas, porque eso permite que, pues, que en algún momento las personas puedan adquirir cosas, vender, claro, decorar su hogar, sí, de manera sencillita. Yo he hecho muñecos muy elaborados, por ejemplo, el último que compartí fue el Santa dormilón sobre la luna. Tiene más trabajo, yo sé, porque yo me demoré varios días haciéndolo. Cosa diferente, por ejemplo, con los portacubiertos, que también tienen trabajo, pero son un poco más sencillos. Entonces, hay para todos. O sea, la idea es compartir para todos. De todo tipo de proyectos para que ustedes los aprovechen. Sí, esa es la idea. Por aquí voy a saludar a Luz Helena Cardona. Muchas gracias, Luz Helena, porque tú siempre estás pendiente, siempre nos saludas en cada video, nos dejas saludito. Marcela Fernández también, últimamente la he leído muchísimo, tanto en los proyectos de Sam como en los míos. Muchas gracias. Marcela. Ya se compartió como el proyecto. Ese es el momentico que les dedicamos a las personas que siempre nos apoyan, que siempre nos acompañan, que ya estamos cerrando, por decir así, este año. Esperamos compartir todavía ideas ahora en diciembre, porque no se ha acabado. Todavía hay personas que están decorando, porque tienen, se puede decir que hasta el 7. O sea, en Colombia normalmente nosotros tenemos hasta el 7 para decorar. Sí. Entonces todavía vamos a seguir compartiendo ideas. Agradecer mucho también con el video del pesebre, ¿no? Ah, sí, bastante, el pesebre, el montaje. El montaje del pesebre tuvo bastante acogida. Muchísimas gracias a todos. Por aquí saludo a Marlene, a Adriana, que nos saluda, a Magolita tan linda, que ella también siempre está pendiente.
María Emilia Carvajal, a Migue que nos saluda desde España, yo sé que está en España porque Migue también nos sigue, a Ruby Arbeláez tanto en YouTube como en Facebook también nos deja mensaje, abrazos a Hassan, estoy saludando yo porque yo estoy cerca del monitor, Sam no ve hasta el monitor, entonces y la letra no es grande, entonces por eso... Ajá. Soy yo la que los saludo. Rocío, muchísimas gracias. A Vivian tan linda también todo el año nos ha acompañado. A Fanny Teresa también le he leído sus comentarios. Quería decirles que gracias a ustedes he elaborado 60 esferas para colgar. Oh, eso me alegra muchísimo. La que más gustó fue la del Grinch. Me alegra muchísimo, Fanny, me alegra. Mira que ese video creo que se compartió Nomo, Duendecillo y Grinch, pero yo creo que el Grinch fue el que atrajo para ese video y te lo agradecemos mucho, Fanny. Fanny, si no estoy mal, nos alegra mucho que les sirva bastante las cosas que nosotros hacemos. Sí, hace días creo que me preguntaste, no sé si eras tú, que por qué utilizaba silicona caliente y no líquida. Por rapidez porque la silicona líquida me toca esperar hasta que esté listo. Entonces, para que sea más ágil, por eso utilizo la silicona caliente y manejo lo de las temperaturas. La dejo que se enfríe un poquito y pega súper rápido. Pero siempre con los niños recomiendo solo líquida, que eso es lo que voy a enseñar ahorita en Artemaníacos. Mari, besitos para ti, Mari, hasta Miami. Marco Barrantes nos saluda desde Costa Rica. A Gladys también, muchísimas gracias. María Luciano tan bella, siempre también acompañándonos. Cuando no está en el directo o en el chat, ella siempre ve los videos por diferido y la verdad se lo agradecemos muchísimo. A Leida Coy, a Leida hace ratico no la leía, amén, y gracias por acompañarnos hoy. Sí, Vivian, ahora le hago el remedio. Claro que había estado también con inhalador, porque la tos pensamos que no íbamos a poder tener el directo porque tenía muy afectada la garganta, pero ya gracias a Dios ahora está mucho mejor. Abrazos a Leida, hasta Venezuela. Ese nombre es muy importante para mí, Leida, tu nombre es precioso para mí. Lucero, por aquí dice, hace 2 años hice una cueva a Migue. Sí, Migue, nosotros hemos compartido muchísimo, de Sam hay casi 200 proyectos. De todo lo que es belenismo, yo también tengo más o menos como 300, en total hay casi 650 videos en el canal que se los recomendamos, que por favor lo que más puedan ver para activar ese algoritmo, se los agradecemos muchísimo. No les he mandado las fotos, Ruby, ya sabes que por la línea de WhatsApp, para las personas que están fuera de Colombia y quieren agregar nuestro número de WhatsApp, es +57, ese es el código de área, +57, y el número es 317-771-9091. 317-771-9091. Voy a escribírselos por aquí para que les quede. Ay, Cata está haciendo daño. Cata, ¿qué estás haciendo? Estar por acá haciendo daño. Dice 317-7. Creo que allí que la gata está haciendo travesuras. 317-771-90. Ahí se los dejo escrito. Perfecto, ahí ya me quedó bien escrito. Entonces ahí les dejo el teléfono y los espero en Artemaníacos, que en 1 minuto empieza el video. Voy a estar solamente en el chat porque no supe cómo conectar los 2 canales para que salieran los 2 en vivos, pero entonces los espero allá. Ya me llegó este señor por aquí a escribir sus vulgaridades. Lo voy a quitar, listo. Ya quedaron ocultos los mensajes del Señor. Bueno, nos vemos en segunditos, por favor, acompáñenme a Artemaníacos. Regálenos su like. Que estos son los trabajos que voy a compartir hoy. Abrazos, nos vemos en segunditos. Bueno, nos hablamos. Gracias. Gracias.